¿Sientes que pasas el 90% de tu día resolviendo emergencias que no deberían haber ocurrido? ¿Te da la sensación de que en tu empresa el que más apaga fuegos es el que mejor se ve ante los ojos de los demás? Si respondiste que sí, tengo una noticia que podría incomodarte. Estás atrapado en la trampa del síntoma. Y lo peor es que mientras más rápido apagas esos fuegos, más combustible le estás echando al incendio del mes que viene. En este video vamos a aprender a dejar de ser bomberos y convertirnos en diseñadores de sistemas. Te prometo que para cuando terminemos sabrás identificar exactamente dónde está el punto de apalancamiento, ese pequeño cambio que genera resultados masivos con el mínimo esfuerzo. Prepárate, porque hoy vamos a ver por qué trabajar más duro es, a menudo, la razón por la que tu empresa no crece. Todos conocemos a ese líder, el que siempre está ocupado, el que recibe 100 llamadas al día, el que entra a una reunión para salvar el proyecto a último minuto. En nuestra cultura empresarial latinoamericana solemos premiar esta actitud. Lo llamamos ponerse la camiseta. Sin embargo, desde la perspectiva del pensamiento sistémico, este líder es en realidad un síntoma de un sistema enfermo. Según un estudio de la Harvard Business Review, el 85% de los ejecutivos admite que sus organizaciones son mediocres diagnosticando problemas. El resultado es lo que Peter Senge, en su obra maestra La Quinta Disciplina, define como el fracaso del aprendizaje organizacional. Imagina un iceberg. Lo que tú llamas problema, el fuego que apagas hoy, es solo la punta, el evento. Pero debajo del agua están los patrones, las estructuras y los modelos mentales. Si solo golpeas la punta del iceberg, el bloque de hielo sigue ahí y tu barco se va a hundir de todos modos. ¿Por qué es tan difícil dejar de apagar fuegos? Porque el sistema nos engaña. La solución sintomática, el extintor, nos da un alivio inmediato. La presión baja, el jefe nos felicita. Pero, mientras celebramos, el problema real se está volviendo más fuerte en la oscuridad. Y aquí es donde las cosas se ponen peligrosas. Quédate conmigo, porque vamos a ver cómo tu cerebro te está saboteando para que elijas siempre la peor solución. Para entender esto, necesitamos hablar de los arquetipos sistémicos. Son como las historias que se repiten en todas las empresas. El más común y el que más dinero le hace perder a los negocios se llama desplazamiento de carga. Funciona así. Tienes un problema complejo, la carga. Como es difícil de resolver, buscas una solución fácil, un parche. Ejemplo real. Tu equipo no llega a las metas de ventas porque el producto es difícil de usar. En lugar de rediseñar el producto, lanzas un bono agresivo de comisiones para los vendedores. ¿Qué pasa? Las ventas suben temporalmente. ¡Victoria! O eso crees. Pero la carga se desplazó hacia el bono. Ahora la capacidad de tu equipo para mejorar el producto se atrofia, porque todos están enfocados en la comisión. El problema real empeora, y la próxima vez necesitarás un bono aún más grande para obtener el mismo resultado. Has creado una adicción. Más adelante te mostraré cómo detectar si tu empresa es adicta a estos parches antes de que sea demasiado tarde. El segundo arquetipo es límites al crecimiento. Es frustrante. Todo va bien, el negocio crece y de repente, sin razón aparente, todo se estanca. ¿Qué hace el líder tradicional? Mete más presión, invierte más en marketing, trabaja más horas. Pero Senge nos advierte, en un sistema, cuando presionas más, el sistema responde con una presión igual en sentido contrario. Si te estás estancando, no es porque te falte esfuerzo, es porque hay una restricción oculta. Quizás es tu cultura organizacional o procesos burocráticos que funcionaban para 10 personas, pero no para 100. Ahora, hablemos de la realidad del trabajo. Podrías pensar, esto suena muy bien en la teoría de MIT y Senge, pero mi jefe no me deja pensar así. Aquí está el problema mayor. Vivimos en sistemas diseñados para la inmediatez. Los reportes trimestrales y los KPIs mensuales nos obligan a ser cortoplacistas. Esto genera un fenómeno sistémico terrible, la erosión de metas.
Como no podemos alcanzar la meta alta, bajamos el estándar para que parezca que estamos cumpliendo. Es una mentira colectiva que destruye la competitividad de las naciones. He visto empresas enteras quebrar no porque no resolvieran problemas, sino porque resolvieron los problemas equivocados con una eficiencia impresionante. Es doloroso ver a un equipo talentoso agotado, trabajando 12 horas al día solo para ver cómo la empresa pierde mercado. Eso no es falta de compromiso, es falta de pensamiento sistémico. Si sientes que estás corriendo en una caminadora eléctrica donde haces mucho esfuerzo pero no llegas a ningún lado, es porque no has encontrado el punto de apalancamiento. Pero, ¿cómo lo encontramos? Aquí está el secreto que usan los directivos de empresas como Toyota o Apple. El apalancamiento no se encuentra haciendo cosas más grandes, sino haciendo cosas diferentes. Para encontrar el apalancamiento, Peter Senge sugiere 3 pasos que puedes aplicar mañana mismo. Deja de buscar culpables y empieza a buscar estructuras. En un sistema, las personas suelen comportarse según cómo está diseñado el sistema. Si todos tus empleados llegan tarde, no es un problema de falta de ética. Busca qué incentiva ese comportamiento. Busca el refuerzo negativo. Identifica dónde el sistema se está frenando solo. A veces, para crecer, no hay que acelerar más, sino quitar el freno de mano. Observa las demoras. Los sistemas tienen tiempos de respuesta. Muchos líderes cometen el error de sobrereaccionar porque no ven resultados inmediatos. Es como ajustar la temperatura de la ducha. Si mueves la perilla cada 2 segundos, terminarás quemado o congelado. Aprende a esperar el efecto del sistema. Mi técnica favorita es la de los círculos de causalidad. En lugar de líneas rectas, A causa B, dibuja círculos. ¿Cómo B afecta a A de vuelta? Cuando ves el círculo, ves el punto de apalancamiento. Casi siempre está en el lugar más contraintuitivo. Recuerda, el apalancamiento suele estar en las áreas de mayor resistencia. Si algo parece muy difícil de cambiar, es probable que allí resida la clave para transformar todo el negocio. Hoy hemos aprendido que apagar fuegos es una elección, no una fatalidad. Hemos pasado del evento al sistema y de los síntomas al apalancamiento. No te pido que cambies toda tu empresa mañana. Solo te pido que, la próxima vez que te enfrentes a una emergencia, te detengas 10 segundos y te preguntes, ¿es esto un fuego nuevo o es el mismo que apagué la semana pasada? Si este video te dio una nueva perspectiva, suscríbete y activa la campana, porque en próximos videos vamos a analizar cómo aplicar el pensamiento sistémico para solucionar más problemas de empresa y cómo mejorar el trabajo en equipo, mejorando su rentabilidad. No dejes que el fuego te ciegue. Nos vemos en el próximo nivel.